Bien, vamos a seguir con el repaso de líneas de transmisión y en este caso, o en este tercer vídeo, vamos a ver lo que es el circuito equivalente. De una línea de transmisión o lo que también se conoce como los parámetros secundarios de una línea de transmisión. Recordar que en vídeos anteriores habíamos visto los parámetros primarios, que eran Z0 y gamma 0. Ahora vamos a ver los parámetros secundarios o lo que es lo mismo el circuito equivalente. Bien, una línea de transmisión hemos visto físicamente a lo que equivale, a lo que es, coaxial, biplaca, etc. Normalmente a nivel de esquema eléctrico se denota de la siguiente forma, como dos puntos unidos por una raya, se supone que rayas rectas, y dentro se pone la impedancia característica y la constante de propagación como parámetros primarios. Esto es la forma circuital, digamos, de denotar una línea de transmisión. Daros cuenta de que es un circuito que no es de parámetros concentrados, o sea, no es como una resistencia y un condensador, donde en el mismo componente es donde se produce pues, la disipación de potencia o el almacenamiento de campos eléctricos o magnéticos en el caso de bobinas y condensadores, sino que en una línea de transmisión esos fenómenos se van produciendo a lo largo de la línea, o sea, hay unos campos eléctricos y unos campos magnéticos que se van propagando por esa línea que hemos caracterizado con lo que llamábamos pues, una onda de tensión y de corriente. O sea, para un valor z concreto, pues tendríamos que en cada línea, en cada valor de z, tenemos un valor de tensión y un valor de corriente, que va variando a lo largo de la z. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aunque es una forma esquemática de ponerlo, hay que tener en cuenta que no podemos estrictamente decir que haya un único valor de tensión y de corriente en la línea de transmisión. Bien, bajo determinadas condiciones, que es lo que vamos a ver ahora, es posible encontrar el circuito equivalente de parámetros concentrados de una línea. O sea, pensar que esa línea realmente sí que la podemos sustituir por un cuadripolo equivalente formado, bueno, pues por bobinas, condensadores y resistencias. Repito, pues para un determinado tamaño de línea, longitud de línea, que lo vamos a llamar delta de z, en metros, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el circuito equivalente de línea de transmisión y solamente existe bajo determinadas condiciones, ¿no? Y las condiciones son las siguientes. Si en mi línea de transmisión, si en la línea de transmisión se verifica que el módulo de la constante del parámetro primario gamma 0 por la longitud delta de z que yo quiero sacar el equivalente de línea de transmisión, si este valor, que como es un módulo, es un numerito entero positivo, perdón, real positivo, es mucho menor que 1, normalmente se utiliza la aproximación que es menor o igual que 0,1. Pues bien, si esto ocurre, entonces podemos decir que podemos sustituir nuestro trozo de línea delta de z, de longitud delta de z, por un circuito equivalente. Existe un circuito equivalente. Si eso no es así, si el producto de gamma 0 por delta de z no es mucho menor que 1, pues no lo podemos hacer. Una alternativa sería, bueno, pues encontrar cuál sería el valor de z0, perdón, de delta de z que hiciera que este producto, este módulo de este producto fuera menor que 1 y entonces dividir nuestra línea de transmisión en trocitos lo suficientemente pequeños, en secciones, que es como se llaman, suficientemente pequeñas, de forma que en cada sección sí que se verifique la condición. De forma que al final toda mi línea de transmisión, que sería esos sumatorios, digamos, individuales, pues podría sustituirse por un conjunto de circuitos equivalentes en serie, uno alrededor del otro. ¿De acuerdo? Entonces, repito, si esta condición no se da para la línea que a mí me da, pues lo que hago es encuentro cuál debería ser como máximo esa longitud y lo sustituyo, hay un circuito equivalente que de cada sección y las pongo en serie. Bien,
¿Cómo encontrar el circuito equivalente de una línea de transmisión? Bueno, pues básicamente se trataría de encontrar cuáles son los valores de estas bobinas y condensadores y resistencias que emulan esa línea de transmisión, de longitud delta de z, y para ello tendría que encontrar las fórmulas de las L's, de las C's y de las R's en función de los parámetros primarios de las características de mi línea. Y para ello hay que hacer una serie de suposiciones. Primeramente, la primera suposición que vamos a ver en este vídeo es la siguiente, y es que no hay pérdidas en los conductores. ¿Vale? En este vídeo vamos a ver los casos en los que no haya pérdidas en los conductores. O sea, los conductores son ideales, conductividad infinita. Y ahí vamos a ver dos posibles casos. Vamos a ver los casos en los que no hay pérdidas en los dieléctricos también son perfectos. Y el segundo caso es el caso que vamos a ver que sí que hay pérdidas en el dieléctrico. Y vamos a ver el subcaso de que haya pérdidas, pero que sean bajas pérdidas. Entonces, en este vídeo vamos a ver este caso de aquí, este caso de aquí y este caso de aquí. Y dejaremos el caso de pérdidas en los conductores para el vídeo siguiente. Bien, este vamos a llamarlo, por ejemplo, caso 1. A este lo vamos a llamar caso 2. Y a este de aquí lo vamos a llamar caso 3. Pues bien, vamos con el caso 1. El caso 1, por tanto, asumimos que no hay pérdidas en los conductores, o sea, son conductores de conductividad infinita, y son dieléctricos que no hay pérdidas, o sea, la constante dieléctrica, la parte compleja del coeficiente dieléctrico y del coeficiente magnético, esos en ambos casos son cero. Conductor y dieléctrico sin pérdidas. Bien, en este caso, el circuito equivalente obedece a el siguiente esquema. Serían dos inductancias con una capacidad en paralelo. Dos conductancias en serie con una capacidad en paralelo. El valor de esta conductancia es L medios por delta de z, donde delta de z es el tramo que yo estoy buscando el circuito equivalente. Aquí tendríamos exactamente el mismo valor, L medios delta de z, y aquí esta capacidad sería z por delta de z. ¿Vale? Esto, repito, es lo que emularía una línea de transmisión de longitud delta de z. Bien, como podéis ver aquí, al estar multiplicado una inductancia por una longitud, implica que L realmente tiene dimensiones de henrios por metro. También C, como está multiplicado por delta de z, es lo que se llama el parámetro, veremos que es el parámetro secundario de la capacitancia, que son faradios por metro. ¿Cuál es la expresión del valor de la L y el valor de la C? Bueno, pues se puede demostrar que es el valor de la constante magnética mu por el parámetro K sub G, que acordaros que K sub G era el parámetro geométrico del primer vídeo que me relacionaba la impedancia característica con la impedancia del medio. Y el valor de C es epsilon partido por K sub G. De la misma forma, epsilon, evidentemente acordaros lo que estamos viendo, epsilon es la epsilon relativa por la epsilon sub 0, y aquí la epsilon relativa, pues solamente hay una epsilon prima. Hemos dicho que la epsilon segunda es 0, o sea, esto sería la epsilon, si queréis, relativa por prima por epsilon sub 0. Y de la misma forma con la mu. Bien, ¿qué más os cuento? Bueno, esta sería la forma de hallar la L y la C, pues dividimos por 2, multiplicamos por delta de z y ya tendríamos los henrios que habría que poner en la rama serie y los faradios que habría que poner en la rama paralelo. Fijaros, la interpretación física es muy clara. Las bobinas en serie indican
los almacenamientos de campo magnético, el campo magnético que se propaga por la línea, y la capacidad que hay aquí en paralelo representaría la energía o la señal que viaja a través de la línea en la parte del campo eléctrico. Bien, ¿cuál sería la fórmula que me permitiría encontrar los parámetros primarios a partir de la I y la C? Por cierto, L y C serían los dos primeros parámetros secundarios de la línea que deducimos para este caso ideal. Pues bien, lo que os decía, ¿cuál es la relación con los parámetros primarios? Bueno, pues muy sencilla, acordaros que Z0, la impedancia característica, era la constante geométrica por la impedancia característica del dieléctrico, por lo tanto eso sería K sub G raíz de mu partido por epsilon. Y por otro lado, acordaros que la constante de propagación, gamma 0, era J omega raíz de mu epsilon, lo veíamos, y por tanto, despejando de aquí mu epsilon y teniendo en cuenta el valor de lo que vale la L y la C, de aquí podemos deducir que la relación entre los parámetros primarios y secundarios para este caso ideal sería Z0 es igual a la raíz de L partido por C, y gamma 0 es igual a J omega raíz de L por C. ¿De acuerdo? Entonces conviene que tengáis muy clara estas relaciones, porque hay veces donde, bueno, pues tengo que sacar el IC a partir de los parámetros físicos de la línea, hay veces que me dan las impedancias características o los parámetros primarios y tengo que hallar los secundarios, o al revés. Y esta sería la forma de hacerlo. Bien, ya hemos visto el caso C1, vamos al caso C2 y C3. Vamos primeramente con el caso C2, que sería el caso de que tenemos pérdidas en el dieléctrico. Seguimos teniendo conductores ideales, no hay resistencia por unidad de longitud, pero ahora sí que tenemos unos valores de epsilon y de mu que no son ideales. Bueno, concretamente vamos a asumir que la mu sí que es ideal y que solamente la que tiene pérdidas es el dieléctrico, la parte eléctrica. Asumimos que mu es directamente mu relativa por mu sub 0 es puramente real, que en material magnético, digamos, no hay pérdidas magnéticas, solamente hay pérdidas dieléctricas. Esto es lo habitual en todos los materiales dieléctricos que se utilizan en las líneas de transmisión. Bien, en este caso, el circuito equivalente hay que modificarlo. Seguimos teniendo un fenómeno de almacenamiento magnético que se sigue simulando o emulando con las dos bobinas que decíamos antes, de valor inductancia por unidad de longitud partido por 2 por la longitud que yo estoy emulando, inductancia partido por 2 por delta z la longitud que yo estoy emulando, y seguimos teniendo el efecto de este condensador, o lo que representa que sería el campo eléctrico que hay entre los dos conductores. Y lo que hay que añadir entonces, en este caso, por tener pérdidas en el dieléctrico, es una conductancia, que la vamos a llamar G, por unidad de longitud. Y que lo que va a simular o a tener en cuenta es precisamente esas pérdidas en el dieléctrico. Esta G representa esas pérdidas en el dieléctrico. Volvemos a tener la misma L que teníamos antes, era la mu por la K sub G, volvamos a tener la C. Lo que pasa es que en este caso la C, como ya tenemos una epsilon prima menos J epsilon segunda, la C, como tiene en cuenta lo que sería el almacenamiento de campo eléctrico, no las pérdidas, en la epsilon habría que poner la epsilon prima, en vez de la epsilon que poníamos aquí solamente, ¿de acuerdo? Que en este caso era puramente real. Aquí habría que poner la parte real de la epsilon, partido por la K sub G, y entonces lo nuevo ahora es esa conductancia que tiene una expresión que sería omega sub 0 por epsilon segunda partido por la K sub G. Entonces fijaros que esto tendría unidades de Siemens por metro. Aquí no lo que habíamos dicho, esto sigue siendo obviamente ohmios por metro, esto sigue siendo faradios por metro, y estos serían Siemens porque es una conductancia por metro. Y fijaros que en este caso se utiliza la epsilon segunda como no podía ser de otra forma, porque ya sabéis que la epsilon segunda corresponde a las pérdidas en los dieléctricos que no son ideales. ¿De acuerdo? Estos serían los parámetros secundarios
para el caso de un dieléctrico que tiene pérdidas dieléctricas y suponiendo que es un material magnético ideal. Bien, procediendo de la misma forma, podemos encontrar los parámetros primarios Z0, que seguirá siendo eta por K sub G. En este caso sería la eta, es raíz de mu partido por epsilon, que mu hemos dicho que es puramente real, la epsilon hemos visto que es imaginaria, sería menos j epsilon prima menos j epsilon segunda por el valor de la constante K sub G. Y por otro lado, gamma 0, pues sabemos que es j omega raíz de mu por la epsilon, que es epsilon prima menos j epsilon segunda. Bien, si metemos los valores que hemos definido aquí arriba, esto se podría poner como, y eliminando la K sub G, como raíz cuadrada de j omega 0 L partido por G más J omega 0C, donde omega 0 evidentemente es 2pi F0 y F0 es la frecuencia de operación de mi línea de transmisión. Y esto pues evidentemente son ohmios. Y esto evidentemente son metros a la menos 1. ¿De acuerdo? Esto sería el caso C2. Y hay un tercer caso, C3, que os comentaba, que es el caso donde, muy habitual, donde sí que hay pérdidas dieléctricas, pero las pérdidas dieléctricas, seguimos teniendo conductores ideales, pero las pérdidas dieléctricas son bajas. O sea, la epsilon sigue siendo una epsilon prima menos j epsilon segunda, pero esas pérdidas son bajas. ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo saber si estoy yo en bajas pérdidas o no? Bueno, pues lo que se habla, acordaros, era una tangente de la tangente del ángulo de pérdidas, que se llama tangente de delta, y que el valor de la tangente del ángulo de pérdidas es epsilon segunda más sigma sub 0 partido por omega sub 0 dividido por epsilon prima. Epsilon segunda, epsilon prima, sabemos lo que es. Sigma sub 0, ojo, esto no es la conductividad de los conductores, que la he puesto como sigma y he considerado que es infinita, sino que sigma sub 0 sería la conductividad de los dieléctricos. O sea, los dieléctricos, como veíamos en los temas iniciales de la asignatura, puede también tener conductividad no nula, pueden llegar a tener una conductividad, y ahí esa sería la conductividad de los dieléctricos. ¿Qué es lo que sucede? Que en general se suele suponer que los dieléctricos, vale, no son ideales, pero tampoco son tan malos como para que tengan conductividad. Luego, en general, la conductividad de los dieléctricos es prácticamente nula, y entonces, en general, la tangente del ángulo de pérdidas se suele aproximar o se suele tomar como epsilon segunda partido por epsilon prima. Bien, pues estamos en bajas pérdidas, ¿vale? Bajas pérdidas, cuando precisamente la tangente de delta, esa epsilon segunda partido por epsilon prima, es mucho menor que la unidad. O sea, porque la epsilon segunda normalmente es mucho más pequeñita que la epsilon prima. Y entonces hablamos de que estamos en bajas pérdidas y podemos utilizar las aproximaciones de este apartado. Bien, si ese es el caso, podemos simplificar los valores anteriores para los parámetros primarios. Y entonces Z0 se puede aproximar como raíz de L partido por C. Fijaros que precisamente es el valor que teníamos de Z0 para el caso de los dieléctricos ideales, ¿de acuerdo? Entonces, en bajas pérdidas puedo aproximar la Z0 como si el dieléctrico no tuviera ningún tipo de pérdidas. Y gamma 0, en este caso, se puede aproximar de la siguiente forma, como un medio de la tangente del ángulo de pérdidas por la frecuencia de operación raíz cuadrada de mu epsilon prima, ¿de acuerdo? Que evidentemente es un valor, pues, la parte real sería esto, y después una parte imaginaria, que sería j omega sub 0 raíz de mu epsilon prima. Entonces, fijaros que en este caso de bajas pérdidas puedo aproximarlo como un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿De acuerdo?
Esta parte real, un medio de la tangente de delta omega 0 mu epsilon prima, normalmente se le denota como alfa sub d, que serían las pérdidas de propagación, la constante de atenuación debida a los dieléctricos, debido a esas pérdidas en el dieléctrico. ¿De acuerdo? Y luego a esta j omega 0, concretamente al omega 0 raíz de mu epsilon prima, se le llama, es la constante de fase, beta. ¿De acuerdo? Bien, la relación con los parámetros primarios, en este caso de la aproximación, es muy sencillita. Alfa sub d en este caso sería g medios, la conductancia partido por 2, raíz cuadrada de L partido por C. Y el valor de raíz de mu epsilon, en este caso de bajas pérdidas, esto es LC. Bueno, entonces, fijaros que en este caso, bueno, pues se me simplifica mucho. Sigo teniendo el mismo circuito equivalente con mi G, con mi C, con mi L, el mismo circuito equivalente, pero el cálculo se simplifica enormemente porque, fijaros, la Z sub 0 es real, no tengo este valor complejo, raíz cuadrada de un complejo, la gamma sub 0 tampoco tengo que hacer por aquí la raíz cuadrada de un número complejo, sino que directamente tengo la parte real, su parte real y su parte imaginaria. ¿De acuerdo? Esto no lo he comentado de palabra, pero lo escribo. Esto es lo que se llama la constante de atenuación y tiene un valor, unas unidades en neperios por metro. Y es la constante de atenuación lo que la señal va a indicar, lo que la potencia se va atenuando a medida que se propaga. Y la D aquí es un recordatorio que esas pérdidas son pérdidas debidas al dieléctrico. Muy bien. Bueno, pues damos por terminado este vídeo. En el siguiente apartado, el siguiente vídeo, veremos un caso muy importante, que es el caso donde lo que añadimos serían las pérdidas en los conductores. Tendríamos que añadir algo a este circuito de aquí, que ya tiene pérdidas en el dieléctrico. Tendremos que añadir algo, veréis que son dos resistencias en serie con cada una de las bobinas, que tengan en cuenta ahora ya sí que el efecto de que sigma no sea infinito, sino que sea distinto de infinito. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.